¿Se ha preguntado qué hacer si detecta que en su ensayo o experimento existen no dos, sino tres fuentes de variación en las unidades experimentales? Y que el modelo de cuadrado latino que estaba usando ya no es eficaz por la presencia de un factor adicional. Soy Karina Fajardo y mi compañera es María Ortiz. Somos estudiantes del Máster en Gestión Integral de Laboratorios de Química de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Y nuestro tema es diseño de cuadrado greco-latino. La representación gráfica que ustedes ven aquí es de un cuadrado latino explicado en otros estudios, en estudios previos por otros compañeros. Si tenemos un cuadrado latino y superponemos sobre él un segundo cuadrado latino, cuyos tratamientos se expresan mediante letras griegas, si los dos cuadrados latinos tienen la propiedad de que cada letra latina coincide exactamente una vez con la letra griega, se dice entonces que son ortogonales. La superposición de dos cuadrados latinos ortogonales, uno de ellos con los tratamientos denotados mediante letras griegas, se denomina cuadrado greco-latino. ¿Para qué me sirve? Bueno, en efecto, con el diseño cuadrado grecolatino se controlan tres factores de bloques, además del factor de tratamiento. Se llama cuadrado grecolatino porque los cuatro factores involucrados se prueban en la misma cantidad de niveles, de aquí que se puede escribir como un cuadro y se utilizan las letras latinas para indicar los tratamientos y las letras griegas eh, eh, se utilizan las letras griegas para indicar los niveles, nombrar los niveles o bloques de los factores. Al igual que en el cuadro latino, cada letra latina y griega debe aparecer solo una vez en cada región y en cada columna, además de que cada par de letras debe aparecer sin que se repita el par en todo el arreglo factorial. El diseño estadístico del cuadrado grecolatino se puede utilizar para controlar sistemáticamente tres fuentes de variabilidad extraña, es decir, para bloquear en tres direcciones. El diseño permite la investigación de cuatro factores, como vemos aquí, filas, columnas, letras latinas y letras griegas. Esta representación del modelo estadístico se puede deducir de la siguiente manera. La expresión y sub i j k l corresponde o es igual a la observación de la yésima fila y la yésima columna para las letras latinas, la letra griega y el efecto de la yésima fila. La mu representa el efecto de la media, representa la media global de todas las observaciones. La siguiente expresión representa el efecto de la fila, la expresión que continúa representa el efecto del tratamiento de las letras latinas, la siguiente el efecto del tratamiento de las letras griegas, se representa también aquí el efecto de las columnas y la última expresión es el componente del error aleatorio. El análisis de varianza es muy similar al de un cuadrado latino. De hecho, el cuadrado grecolatino podría considerarse como una extensión del cuadrado latino, debido a que las letras griegas aparecen exactamente una vez en cada fila y columna y exactamente una vez con cada letra latina. El factor representado por las letras griegas es ortogonal en los tratamientos de filas, columnas y letras latinas. Por lo tanto, se puede calcular una suma de cuadrados debido al factor de las letras griegas a partir de los totales de estas letras. Y el error experimental se reduce aún más en esta cantidad. Vamos a expresarlo con un ejemplo. Un experimentador estudia los efectos que tienen cinco formulaciones diferentes
de la carga propulsora utilizada en los sistemas de expulsión de una tripulación de un avión basado en la rapidez de combustión. Cada formulación se hace con un lote de materia prima diferente que solo alcanza para probar 5 formulaciones. Además, las formulaciones son preparadas por varios operadores y puede haber diferencias sustanciales en las habilidades y experiencias de cada uno de ellos. Por tanto, al parecer, hay 2 factores perturbadores que se han calculado en promedio en dicho diseño. Los lotes de materia prima sería el 1 y el segundo serían los operadores. El diseño apropiado para este problema consiste en probar cada formulación exactamente una vez en cada uno de los operadores y para esto se debería usar un diseño en cuadrado latino. Sin embargo, si luego de realizar el análisis del experimento de cuadrado latino se supone que existe un factor adicional, en este caso vamos a suponer un montaje de prueba que podría también ser importante, este factor considera 5 montajes de pruebas diferentes denotados en letras griegas. En la siguiente tabla, ustedes ven aquí, se encuentra el diseño ya desarrollado. Observemos que aquí es un diseño teórico que nosotros podemos proponer. Supongamos que en este experimento de la carga propulsora hay un factor adicional, los montajes de prueba, esta podría ser importante, sea que haya 5 montajes de prueba denotados con las letras griegas, alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Suponga que en el experimento del propulsor de cohetes de un ejemplo anterior, del libro con el cual nosotros estamos trabajando, podría ser importante el factor adicional y los conjuntos de prueba. Sean 5 conjuntos de pruebas indicados con tales letras y el diseño cuadrado de 5, el diseño cuadrado grecolatino resultante, que es el que se muestra en la tabla que estamos observando. Esta diapositiva nos muestra una tabla de análisis de varianza en la cual la primera que se representa es el análisis de varianza del diseño cuadrado latino y en la parte inferior podemos ver el diseño de cuadrado greco-latino. Las formulaciones son significativamente diferentes al 1% al comparar la tabla del 412, que es la primera, con la tabla 421, que es la segunda. Observamos que la eliminación de la variabilidad debido a los ensamblajes de prueba ha disminuido el error experimental. Sin embargo, al disminuir el error experimental, también hemos reducido los grados de libertad del error de 12 en el diseño anterior y la prueba, por tanto, se vuelve menos sensible. Sin embargo, esto también lo vamos a ver en un programa estadístico llamado RStudio, el cual mi compañera va a proceder a realizar. Gracias, compañera Karina. Bueno, yo les voy a explicar el ejercicio ya poniéndolo en práctica en el programa RStudio. RStudio es una herramienta estadística que nos permite obtener resultados de manera versátil de los diseños experimentales propuestos. Primero, creamos los vectores teniendo en cuenta que los factores se deben crear como factor. Vamos a proceder a realizar el
el ejercicio. Bueno, tenemos en cuenta que procedemos de 5 factores, que en este caso son formulación, rapidez, lote, operador y montaje. Entonces procedemos. Factor A, B, C, B mayúscula, C, D, E, B, C, D, E, A, C, D, E, A, B, D, E, A, B, A, B, C, Después de la B, D. El último es D. y antes del D, C. no. Un ratito, por favor. Después de la B, A, C y D. B o D. D de dado. Ya. Ok, el siguiente factor. Procedemos con el siguiente, que es rapidez. ¿Vamos? C, paréntesis. No, el otro. Ya, ok. -1, -8, -1, -1, -8, -1, coma, -8, coma, -7, coma 1, coma, -3.
En la siguiente fila, menos 5, menos 1, 13, 6, 5, menos 6, 5, 1, 1, menos 5, menos 1, coma, 2, ¿Ahí está bien? sí, coma, 2, coma, menos 2, coma, 4, coma, menos 1, coma, 11, coma, menos 4, coma, menos 3, coma, 6. Esos son todos. Luego pasamos a nuestro siguiente factor, que es lote. Sí, lote igual factor. C. Y vamos a usar la opción rep. 1, entre comillas, coma, 1. Ese es sin comillas, ¿verdad? Sí, ese ¿Ya? sin comillas. Salvo Fuera el del paréntesis, paréntesis, coma, coma, rep 2, ajá, entre comillas 2, coma 1. Rep 3, coma 1. Fuera del paréntesis, coma, rep 4, entre comillas 4, coma 1. Fuera del paréntesis, coma, rep, entre comillas 5, coma 1. Y tenemos que terminar con 3. No, ese era el último. ese es el último. Sí, el 5 es el último. Son 5 niveles. Ya, y me dices que tengo que terminar con ahí. Con 3, exactamente, con 3 paréntesis. Ya. Ok, El siguiente es operador. nuestro siguiente factor sería operador. Ok, C. Rep
Y procedemos igual que el anterior, entre comillas 1,5 rep 2,5 3,5 Entre comillas, 4,5 ¿terminamos ahí? Sí, Ok, faltaría el de montajes, pero no sé si usted va a explicar si primero sí. va a ser cuadrado latino. Vamos, no, nosotros vamos a calcular directamente con el quinto bloque, que en este caso vendría a ser nuestro factor de montaje. Teniendo en cuenta lo anterior, se ingresa ahora el vector del factor de montaje. Entonces procedemos a ingresar nuestro factor de montaje. Montaje. ¿Sí? B, C, igual. Entre comillas B, coma, entre comillas C, coma, entre comillas D, coma, entre comillas E, coma, entre comillas F, coma, entre comillas D de dado, coma, entre comillas E, coma, entre comillas F, coma, entre comillas B, coma, entre comillas C, coma, entre comillas F, coma, entre comillas B, coma, entre comillas C, coma, entre comillas D, coma, entre comillas E, coma, entre comillas C, coma, entre comillas D de dado, coma, entre comillas E, coma, entre comillas F, coma, entre comillas B, de, ok, perfecto, coma, entre comillas E, coma, entre comillas F, coma, entre comillas B, coma, entre comillas C, y finalmente C, y finalmente, entre comillas, D de dado. Bueno, una vez que ya hemos ingresado todos nuestros datos, se obtiene ahora la nueva tabla de datos modelo. Esta la obtenemos con data graphic, catórico,
igual data donde vamos a colocar rapidez, coma, formulación, coma, lote, coma, operador, montaje, montaje. Bien, entonces aquí bueno, nos habíamos quedado aquí donde habíamos tipeado todos los datos. Ahora vamos a obtener nuestra tabla modelo. Y aquí pueden observar nuestra tabla con los factores y sus respectivas variables. Ahora vamos a obtener el ANOVA. Entonces ponemos modelo Greco modelo Greco igual nuestros factores, que en este caso son rapidez, ahora también ponemos formulación, más lote más operador más montajes, coma, data Greco. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular nuestro ANOVA, Greco, ANOVA Greco, igual ANOVA del modelo Greco. Y pasamos al sumario. Y aquí podremos calcular
nuestra ANOVA, donde podemos darnos cuenta en esta parte nuestros datos de suma de cuadrados, que son estos de aquí, cuadrados de la media, que son los de aquí, y nuestros coeficientes. Ok, aquí, aquí en este ejercicio hay formulaciones, lotes y operadores como fuentes de variación. Entonces, lo que se interpreta aquí en los diferentes tipos de análisis estadísticos, el modelo planteado indica que las formulaciones son altamente significativas. Eso se representa por los dos asteriscos que nosotros podemos ver aquí en la línea de formulación. Eso quiere decir que tiene un gran impacto sobre lo que es el ejercicio o la variable estudiada, lo que son los operadores, tienen una influencia significativa sobre lo que sobre el estudio. Entonces, esas dos variables o esos dos factores son los que influyen más sobre el tipo de experimento que se está realizando, en este caso respecto a las formulaciones para la propulsión del avión. Esta sería la interpretación del análisis estadístico y que los lotes como tal no influyen sobre la experimentación, o sea que no tienen diferencias significativas. Y podemos, podemos decir como conclusiones, se puede inferir basado en evidencias estadísticas que las formulaciones letras latinas son significativas, es decir, que existe alguna diferencia entre ellas. El error experimental disminuye al sacar la variabilidad debida a los montajes que prueba cuando se pasa el diseño greco-latino, disminuye los grados de libertad. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.